Esto es básicamente como una tipificación, porque ustedes en las diferentes lecturas, textos, publicaciones que puedan encontrar, posiblemente encuentran diferentes denominaciones del plan, ¿no? Este es a grandes rasgos como una entrada para efectos de poder entrar a algunas características de los planes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de planes estratégicos, los planes estratégicos, como son amplios, extensos, ¿no? Involucran, comprenden a toda la organización, entonces, por ende, incluyen todos los objetivos de la organización, ¿no? Establece objetivos generales y, sobre todo, coloca una organización en términos de su ambiente. ¿Qué significa eso? Que los planes estratégicos son formulados, son diseñados, son desarrollados en base al ambiente en la cual trabaja la empresa. Por eso se coloca una organización en términos de su ambiente. Los planes operacionales, disculpen, especifican los detalles en la manera que se van a lograr los objetivos. Aquí también se podría señalar operacional, tiene que ver también con planes específicos, detallados, ¿no? Por eso se especifican los detalles. En los planes operacionales, por ejemplo, podemos tener los planes a corto plazo, ¿no? Planes de menos de un año, ¿no? A diferencia de los planes de largo plazo, que son más de 5, 10, 20 años, como les había señalado, ¿no? Los planes específicos, aparte de que están claramente definidos, no dan lugar a interpretaciones. Es decir, los que están en el nivel operativo no pueden modificar, cambiar, ajustar ninguna definición del plan estratégico, ningún aspecto del plan estratégico. En ese nivel específico, en ese nivel operativo táctico, lo único que tiene que hacer es ejecutar, es decir, seguir todo lo que se ha aprobado en los planes estratégicos. Por eso ahí viene la importancia de la estrategia, ¿no? De la cual también hemos hablado en algunos aspectos, ¿no? Estrategia, operativo, administración, ¿no? Organización, ambiente. Entonces, todos esos elementos les va a permitir a ustedes comprender mejor la importancia de los planes estratégicos, ¿no? Los planes direccionales. Los planes direccionales, planes flexibles porque se establecen como patrones generales y se dice flexibles porque tiene que adecuarse al ambiente para el cual, en el cual está trabajando la empresa, ¿no? O el cual está enfrentando a la empresa. Vamos a hacer una revisión de cuál es la diferencia de planeamiento del siglo pasado y el planeamiento del presente siglo. Obviamente que dependiendo de la empresa que ustedes visiten o en la empresa que ustedes hayan practicado o hayan trabajado o estén haciendo esas actividades ustedes, se van a dar cuenta que muchas empresas confunden el planeamiento estratégico con el planeamiento operativo, con el planeamiento táctico, ¿no? En el siglo XX vamos a diferenciar con el siglo XX las características de planeamiento. A ese planeamiento se le llama un planeamiento tradicional. Por lo general, ese planeamiento contaba con planes rígidos. Es decir, esos planes no se podían modificar. Nadie los podía modificar una vez aprobados. En el siglo pasado se podría considerar que las empresas operaban o se estructuraban o se consideran como si fueran sistemas cerrados en los cuales pues, el ambiente prácticamente no influenciaba, ¿no? O al revés, en el ambiente no ocurría mayores cambios, ¿no? Trascendentales. Sí, algunos ajustes, variaciones, pero nada de que preocuparse. Otra característica para utilizar el planeamiento tradicional en el siglo XX, ¿no? Las empresas operaban en este tipo de ambiente plácido, ¿no? Un ambiente casi predecible, ¿no? Claro, por ejemplo, en el siglo pasado posiblemente no se le hubiese dado mucha importancia a lo que es la prospectiva, a lo que es este planeamiento estratégico de largo plazo, ¿no? Son pocas las empresas y los países, ¿no? O gobiernos, perdón, que sí le han dado importancia a lo que es la prospectiva, planes de largo plazo, que eso lo vamos a tratar brevemente. Entonces, un ambiente plácido es un ambiente con pocos cambios, ¿no? eh, Aleatorio, ¿no? Y en la cual ustedes van a poder observar, o ya han observado algunas empresas, ¿no? Del siglo pasado, desde que se fundaron estas empresas, eran empresas pues bastante grandes, en la cual se implementaban estructuras verticales. Una estructura vertical es aquella empresa que cuenta con diferentes niveles organizacionales, ¿no?
eh, estructura vertical más de 5, 6, 7, ¿no? 8, 9, 10 niveles, ¿no? Entonces, eso tenía varias, si se quiere, generaba varios problemas, ¿no? Como lo vamos a observar después. Hoy en día, ¿cómo debe ser entendido el planeamiento? ¿No? En el siglo pasado, como vuelvo a repetir, las características del ambiente, un ambiente plácido aleatorio, las empresas casi como sistemas cerrados, ¿no? Eh, sus estructuras verticales, ¿está claro? Los planes, por ejemplo, eran inamovibles, planes rígidos. Una vez que se aprobaba el plan estratégico, ya nadie lo podía cambiar, solamente se tenía que ejecutar. Es más, nadie lo revisaba. Pero algo cambió, ¿no? En este siglo XXI, ¿qué observamos? Un ambiente totalmente cambiante, ¿no? Entonces, en la cual pues nada rígido puede tener éxito, ¿verdad? ¿No? En un ambiente cambiante algo rígido no existe, se rompe, ¿no? Se derrumba. Entonces, hoy en día se requieren planes flexibles, ¿no? Planes que recojan, ¿no? Justamente información de ese futuro probable en la cual podría estar operando la empresa para efectos de que sus planes no vayan a fracasar. ¿Está claro? Hablamos de empresas cuyo sistema ya no es un sistema cerrado, es un sistema abierto, aunque no lo quiera, ¿no? ¿Está claro? Constantemente interactúa con el ambiente impacta en la empresa también impacta en el ambiente, o viceversa. El ambiente es turbulento, ¿no? Ya sabemos por qué es turbulento, es heterogéneo, sobre todo acá en Perú, en países latinoamericanos, el ambiente es heterogéneo, ¿no? Por las diferentes fases de maduración de la tecnología existente, ¿no? Por lo general, las empresas cuando adquieren tecnologías no estandarizan, no adoptan tecnologías de un mismo año, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Tienen años, máquinas pues del año de repente 80, tienen del 90, ¿no? De 2000, 2020, o sea, son diferentes equipamientos, ¿no? Entonces, eso también genera problemas dentro de la empresa, ¿no? Cuando tú tienes equipos diferentes, ¿no? Con tecnologías diferentes vas a requerir personas, trabajadores también con diferentes habilidades y también vas a remunerarlos de diferente manera. Entonces, eso ya hace complejo la administración. Algo que les he indicado es eso, ¿no? El administrador, el jefe, el director, lo que va a buscar dentro de la empresa es estandarizar, ¿no? Para efectos de poder controlar mejor, ¿no? La diversidad, una amplia diversidad es difícil de controlar, ¿no? Se te escapa de las manos. Por eso es que se estandariza. ¿Qué tipo de estructuras se requieren hoy en día en las empresas? Casi todas las empresas manejan una estructura horizontal, una estructura plana, es decir, una estructura con pocos niveles, ¿no? 3 niveles máximo, ¿no? Algunos llegan hasta 4, pero no pasan de 5, ¿está claro? 3 niveles es lo más óptimo. ¿Por qué son 3 niveles, no? ¿Por qué ahora tienen que ser 3 niveles y no porque son 7 o 5 o 6 niveles, como en el siglo pasado? Por el ambiente cambiante. ¿Está claro? A mayor nivel, la información fluye pues lentamente a través de los niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, hasta que llegue al tomador de decisión, pues habrá pasado horas, días o semanas tal vez, ¿no? Mientras que en una estructura horizontal tienes pocos niveles, entonces la información viaja rápidamente, ¿no? En el mismo día, de repente, ya el jefe, el director o el gerente está tomando una decisión porque obtuvo la información de forma mucho más rápida. Esas son algunas características de cómo se conceptualizaba el ambiente antes, me refiero al siglo pasado, y cómo se conceptualiza hoy en día el ambiente. Y de ahí es que ustedes muchas veces van a encontrar algunos empresarios, de repente algunos profesionales que no están actualizados, que planear no sirve de nada, porque todo lo que tú has planeado ya cambió el día siguiente, ¿no? Obvio, si tú utilizas el modelo tradicional de planeamiento, ¿no? Obviamente que no te va a servir, ¿no? Por eso es que se requiere otro concepto de planeamiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Bueno, yo avanzo. Nadie consulta, supongo que todos están presentes, ¿verdad? Señor Turín, ¿alguna pregunta? Sí, quería preguntarle si está grabando la clase.
Acá aparece, a ver, disculpe, al entrar me dijeron que estaban grabando. A ver, ay, no, no, un ratito, por favor. Sí, está grabándose, señor. Ok, profesor. Sí, el personal técnico es el que maneja las grabaciones, por eso es que automáticamente cuando yo ingreso, aquí hay una bolita roja a la izquierda grabando, dice, ¿no? Inclusive cuando entro me avisan sobre ese tema. Ay, Dios mío, casi abandono la sala. Ya, ya. Ya, señor Turing. Sí, yo quería Bueno, preguntar, aparte de otra pregunta, si actualmente también creo que se maneja lo que son las metodologías ágiles, ¿no? ¿Eso iría en contradicción con el planeamiento? no es nada contradictorio, por eso se dice metodologías ágiles, ¿no? Que tiene básicamente otro tipo de enfoque y caracterización de los diferentes elementos con los cuales tiene que disponer la empresa para poder hacer frente a la variabilidad. Por eso hay una ley de Ashby que dice solo la variedad puede vencer a la variedad. No sé si has escuchado esa ley de Ashby, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que la empresa tiene que abrir un abanico de posibilidades, obviamente va a depender de sus capacidades y sus condiciones, para efectos de poder hacer frente a los cambios ambientales, a esa alta variedad que tienes en el ambiente. Y es más, cuando hemos hablado de sistema gerencial, no sé si usted escuchó la clase, cuando hablamos de sistema gerencial, les decía, era necesario hoy en día constituir ese sistema gerencial porque se requieren más personas observando esos cambios ambientales para que de manera conjunta puedan plantear soluciones integrales. En el pasado, una sola persona planificaba, ¿no? Inclusive la empresa mandaba a la consultora para que le haga el plan. Y ahí terminó. O sea, nadie se preocupaba del ambiente. ¿Por qué? Porque uno asumía que el ambiente pues era estable, ¿no? No pasaban mayores cosas. Por eso es que hoy en día ya se habla de flexibilidad, etcétera, etcétera. Bien, vamos a entrar a los niveles de planeamiento, ¿no? Ya hemos hablado algunas características del antes y después. Estamos adentrándonos recién al concepto de planeamiento estratégico, intermedio diría yo, como lo voy a explicar. Osbenham, en el año 1973, ¿no? En su tesis doctoral, pues esta es parte de su tesis doctoral, él establece tres niveles de planeamiento. El nivel, el primer nivel, planeamiento normativo, que está en el top de la empresa, planeamiento normativo. Este planeamiento normativo está ligado, relacionado con todo lo que debe hacer la empresa. Y cuando uno habla de debe, el deber está ligado a la moral, a los valores, a los principios, ¿no? Entonces la empresa tiene que preguntarse, ¿debo o no debo lanzar estos productos? ¿Debo o no debo utilizar estos insumos? ¿Debo o no debo contaminar? Etcétera, etcétera. Son preguntas de carácter moral, ¿no? Cuestionamientos que tiene que hacerse la empresa en este nivel para efectos de establecer sus objetivos empresariales. Ese se podría decir que es el top del nivel, ¿no? El siguiente nivel es el planeamiento estratégico, que es muy conocido por todos. Obviamente es bastante comercial. Ustedes van a encontrar en todos los textos de administración sobre planeamiento estratégico y posiblemente muy poco sobre planeamiento normativo, ¿no? En el planeamiento estratégico, ¿qué cosa prima? La pregunta, ¿puedo o no puedo hacerlo? Y el poder está en función de que, de los recursos, de la capacidad que tenga la empresa, ¿no? Del dinero que maneje la empresa en otros términos, ¿no? O sea, de ese poder que tiene la empresa para hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea esa capacidad, cuanto mayor sean los recursos, obviamente la empresa puede llegar a todos los niveles, ¿no? Puede llegar al mercado que quiere, puede instalarse donde quiere, etcétera, etcétera, porque tiene poder. Y necesariamente ese poder no está ligado con la moral, ¿está claro? El otro planeamiento, que también es conocido en los textos comerciales, es el planeamiento táctico y también el planeamiento operacional. En los textos de administración ustedes van a encontrar tres niveles por lo general: planeamiento estratégico, planeamiento táctico y planeamiento operativo. ¿Está claro? Para Osbeja, el planeamiento táctico y operativo están en un mismo nivel. ¿Por qué? Porque tanto en el táctico como en el operacional,
lo único que hacen las personas es ejecutar. Ahí no hay ningún tipo de cuestionamiento si el objetivo está bien, la meta está bien. Yo no lo puedo cuestionar. ¿Por qué? Porque eso ha sido aprobado tanto en el nivel normativo como en el nivel estratégico. ¿Está claro esos niveles, jóvenes? Señor Paitamala, no le escucho. Sí, profesora, aquí estoy. Ya, tienen que estar atentos porque si están ahí simplemente ahí colgados, pero no están presentes, están perdiéndose la clase, después no van a entender lo que se les va a preguntar. Bien, entonces, pero Oswin ¿qué señala? Fíjense cómo es la pertinencia de... Hay muchas teorías que se han gestado en el siglo pasado, por ejemplo, la teoría de los sistemas que hemos visto, en la década del 70, por ejemplo, por Russell Lakoff, ¿no? Russell Lakoff, ay, no recuerdo si es de Pensilvania, de la Wharton School, doctor, él por primera vez publicó un artículo sobre la era de los sistemas. Él fue el primer autor de la era de los sistemas, ¿no? Estoy hablando de la década del 70, ¿no? Y de esa generación vienen estos Oswingham que habla de planeamiento normativo y justamente hace esta tipificación. Porque hoy en día cobra relevancia. Nosotros ya hemos hablado qué cosa es la administración responsable. No sé si alguien recuerda el concepto de administración responsable. Hemos hablado de qué cosa es desarrollo sostenible, qué cosa es ecoeficiencia en las primeras clases. Entonces, si ustedes revisan el concepto de desarrollo sostenible o de ecoeficiencia, pues todo eso está ligado a los principios, al valor, a la ética, ¿no? A la moral, ¿está claro? Entonces, y uno no puede legislar la moral, uno no puede legislar la ética. Puedes dar algunos lineamientos, pero no legislas, ¿no? Entonces, finalmente, todos estos aspectos quedan en los tomadores de decisión. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el siglo pasado, ¿no? Y sobre todo ahora van a encontrar muchos empresarios que aún todavía este, se manejan con ese paradigma, ¿no? Que lo económico define todo, ¿no? Pero fíjense en qué mundo estamos viviendo, en qué planeta estamos viviendo. Entonces, hay que repensar, ¿no? Por el lado de las grandes empresas, ¿no? Ustedes ya han visto casos inclusive que ya las grandes empresas han incorporado, ¿no? Esa preocupación a sus procesos, en el diseño de sus productos, ¿no? Están ahorrando energía, agua, ¿no? Están tratando de contaminar menos. O sea, todos los casos empresariales, algunos de los cuales han revisado, podido observar la incidencia que tienen esos temas, pero nadie los está obligando, ¿está claro? Pero sin embargo, por ejemplo, obviamente, esto ya se está sintiendo, ¿no? En el siglo pasado las empresas han desarrollado actividades pues de manera bastante descontrolada, ¿no? Pues pensando de que el mundo pues el mundo es ancho y ajeno, como les decía, el mundo es infinito, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que el mundo no es tan chiquito, ¿no? Diré tan grande, ¿no? Entonces ya prácticamente estamos chocando unos contra otros, ya no hay fronteras, ¿no? O sea, podemos conectarnos de polo a polo, ¿está claro? Entonces, todos esos elementos ponen en evidencia, obviamente, la forma como desarrollan las actividades las empresas, cómo usan los recursos, sobre todo del planeta, el agua, la tierra, el aire, etcétera, etcétera, y por ende la generación de contaminantes que a veces no pueden ser recuperados, ¿no? Este concepto que les estoy dando, que les estoy mostrando, es justamente, hoy en día se muestra relevante, ¿no? Pero, ¿qué dice Oswenham? Obviamente que las empresas, volviendo al punto de partida, las empresas se crean para poder generar dinero, ¿no? Para generar utilidades. No hay ninguna empresa que no se cree para generar utilidades. Eso está perfecto, pero hoy en día generar utilidades también tiene que ver con reconocer que los recursos son finitos, ¿no? Que tú no puedes generar impactos negativos. O sea, fíjense, ya todo el concepto ha cambiado. Entonces, ahí ya tiene que ver con la decisión que va a tomar en este caso, ya sean los gerentes de línea, de fábrica, de planta, el gerente general. Tiene que ver con esas decisiones. Y encontrar un equilibrio entre obviamente la rentabilidad que se quiere lograr versus los costos que involucran de tener que reducir estos impactos, ¿no? Bien, entonces, pero Oppenheim señala de que para efectos de no caer en esos extremos, lo que él dice que la empresa debe preocuparse en buscar un equilibrio, ¿no? Entre el deber y el poder, ¿no?
tampoco irse a los extremos, ¿no? Él no recomienda irse pues directamente a lo que es normativo, sino la empresa pues posiblemente deje de lucrar, ¿no? Entonces tiene que buscarse un equilibrio, ¿no? Y tampoco se debe ir al otro extremo del poder porque la empresa pues termina pues generando desastres naturales como hoy en día estamos, ¿no? ¿Por qué estoy señalando las empresas, sobre todo las empresas industriales? Eso ya está identificado, es como parte de los resultados de diversas investigaciones que se han hecho, de que las empresas, las que desarrollan obviamente empresas industriales, desarrollan actividades industriales, generan el mayor impacto negativo en el ecosistema, ¿no? Entonces, por eso es que a ellos se va dirigido a eso, ¿no? De que busquen ese equilibrio entre el deber y el poder, ¿no? O sea, todo lo que hagan debe estar en la intersección. Aquí tenemos algunos ejemplos. Voy a tocar uno, a ver, el aerosol, por ejemplo, todos conocen lo que es el aerosol. El aerosol es un producto, pues, cuyo contenido líquido se vaporiza y se, difumina, creo que es, a ver si ustedes me ayudan con el término. Difumina es el término, difuminar. Jóvenes, a ver si ayudan. Y hace pues atractivo al producto, ¿no? Los aerosoles. Entonces, el siglo pasado los aerosoles pues se fueron todo un boom, todo el mundo lo quería utilizar para sus productos. Pero sin embargo, este producto, por ejemplo, el primer estudio que se hizo en Estados Unidos, reportaron de la relación o de la conexión que tenían los aerosoles con la perforación de la capa de ozono. Entonces, se dieron cuenta que el exceso, pues ustedes saben que Estados Unidos es un país altamente consumista, eh, y ya la capa de ozono había sido perforada en grandes extensiones. A raíz de eso empezaron a restringir su uso y en algunos casos a evitar. Pero sin embargo, estas empresas, para que vean ustedes la ética, la moral de estas empresas, pensaron, pues bueno, en Estados Unidos está prohibido, me restringen, pero en otros países no, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? En Sudamérica uno puede vender cualquier producto, no sabe si la capa de ozono está peligrando, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Los productos ingresan aquí, ¿no? Y eso que ya los estudios existían. Entonces, uno de los países que también detectó el grave impacto de este producto fue Chile. No recuerdo cuántos kilómetros de capa de ozono ya se habían resquebrajado, ¿no? Se había perforado. Entonces, a raíz de eso, o sea, también Chile empezó a tomar controles mucho más estrictos, ¿no? Eso es, por ejemplo, en el caso de estos productos, ¿no? O sea, el hecho de que a veces ustedes habrán escuchado, ¿no? A la gente, que al público, al cliente, hay que darle lo que pide. Tampoco eso es al 100% cierto, ¿no? El cliente, por su limitado conocimiento e ignorancia, te puede pedir cualquier cosa, pero el que lo fabrique, el que lo produce, está en la obligación de saber qué cosa es ese producto y si es posible o no, y cuál negativo puede ser para el planeta. Entonces, esos aspectos definen la responsabilidad, ¿no? En este caso del que está produciendo, fabricando el producto, ¿no? Entonces, ese es el caso del aerosol, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas empresas, por ejemplo, que dicen, pues, si no dice nada la ley, no lo hago, ¿no? Pero ustedes habrán visto muchas empresas de los casos que han puesto, ¿no? Como las empresas por su propia cuenta han ido introduciendo ajustes, ¿no? Nadie les ha dicho, no, no ha habido una ley que los obligue, pero ellos han ido incorporando ese tipo de, eh, si se quiere, ajustes para efectos de contaminar cada vez menos al planeta, ¿no? Los otros, por ejemplo, el caso de las medicinas, también para que ustedes visualicen cómo es el nivel normativo y el nivel estratégico. En el caso de las medicinas, y esto creo que lo hemos visto bastante más amplio con lo que ha pasado con el COVID. Toda medicina es investigada por un periodo determinado y se pone a prueba. Creo que son 10 años, no, perdón, 10 años, no recuerdo si son 3 o 5 años, ya me confundí en los años, pero tiene un periodo de prueba de años. Pasado ese periodo de prueba, recién las medicinas pueden ser comercializadas, ¿no? Porque ya más o menos se puede asegurar los efectos que puede tener las personas, si realmente es bastante positivo para la salud del individuo o qué otras complicaciones podría generar.
Entonces, en el caso del SIDA, por ejemplo, ustedes saben que es una enfermedad bastante grave y en el siglo pasado pues había muchas personas que se han muerto, no han llegado ni al año ni a 2 años, entonces ha sido dramático la enfermedad del SIDA. Eh, por ello, en algunos casos, con el consentimiento de los pacientes, ¿no? Se han ensayado, o sea, en plena prueba, se ha comercializado este producto, es decir, se ha aplicado a un paciente. Obviamente, según el deber, ¿no? Si estoy en esta posición, no debería hacerlo porque la norma señala de que tiene que pasar la fase de prueba, perdón, ¿no? Pero sin embargo, muchos pacientes no iban a llegar a concluir, pues iban a esperar 3 años o 2 años para terminar la fase de prueba, ¿no? Entonces, algunos con consentimiento, como les vuelvo a repetir, del paciente, pues han decidido probar, ¿no? Por ejemplo, acá se ha buscado un equilibrio entre el deber y el poder, ¿no? Y en el caso del COVID, como les decía, por ejemplo, ustedes habrán visto cómo de manera, ustedes habrán dicho que tan rápida, tan acelerada han descubierto la vacuna. Lo que pasa es que ya los estudios previos, ¿no? Ya existían, ¿no? Ya se tenían algunas investigaciones. Lo que se han hecho es sumar, ¿no? Estas investigaciones y acelerar el proceso de descubrimiento de la vacuna, ¿no? Inclusive las primeras vacunas, como la de AstraZeneca, me parece, tuvo algunos problemas bastante negativos para la salud. Murieron personas, creo. Pero sin embargo, pues con la de Pfizer y con la de Johnson y Johnson, me parece que ya tuvieron mejor aceptación, mejor tolerancia por el cuerpo humano. Pero eso se logró pues en el menor tiempo posible. Si uno se hubiese guiado por la norma que dice que tiene que pasar el periodo de prueba y te manejas dentro del DEBE, nunca hubiese salido de la medicina. ¿Está claro? La vacuna. Bien. Eso es solamente para destacar el aporte de Oswingham con respecto a los niveles de planeamiento normativo, planeamiento estratégico y planeamiento operacional táctico. Eh, sobre planeamiento táctico, eso lo van a ver también en los diferentes libros de administración, publicaciones de administración. El planeamiento táctico busca optimizar una determinada área de resultado y no toda la empresa, ¿no? Por ejemplo, departamento de finanzas, de comercialización, de producción, ¿qué cosa elaboran? Planes tácticos, ¿no? Plan táctico de finanzas. A veces no le ponen táctico, le plan de finanzas, ¿no? Plan de comercialización, plan de producción, ¿no? No le ponen táctico porque se sobreentiende, ¿no? En el caso de departamentos áreas se denominan planes tácticos, ¿no? En estos planes tácticos, lo que se busca es la utilización eficiente de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos según las estrategias seleccionadas. Como les vuelvo a repetir, en el planeamiento táctico uno no modifica ninguna meta, ningún objetivo, ninguna estrategia. El planeamiento táctico lo único que hace es ejecutar y se ejecuta desde el nivel de su especialización. Por ejemplo, si estoy en finanzas, mi plan será de finanzas, ¿no? Si estoy en producción, mi plan será de producción. Siempre enfocado a qué? A utilizar correctamente, eficientemente los recursos que tiene la empresa. El planeamiento operacional, ¿no? Eh, básicamente este es el nivel ya detallado, el nivel operativo, ¿no? Es la ejecución de todo lo que se ha establecido en los niveles anteriores. Para el planeamiento operacional o planeamiento operativo, esto se traduce, se traduce en un conjunto de documentos escritos en relación al método de desarrollo e implantación de esos planes. Y estos documentos escritos son documentos formales, ¿no? Es como un formato en la cual le colocan, pues, señor tal, tiene que ejecutar tales cosas con tales materiales, de tal cantidad, entregarlo en tal fecha, en tal hora. Se le dan todo el detalle de lo que tiene que hacer. ¿Está claro? Entonces los planes operacionales, como son específicos, detallan esto, ¿no? ¿Con qué recursos lo va a tener que hacer? ¿No? Recursos necesarios para su desarrollo e implantación. ¿Qué procedimientos básicos debe seguir? ¿Está claro? Procedimientos básicos debe seguir, ¿no? Estos procedimientos, pues, no es que son variables, ¿no? Los procedimientos son únicos. El operario 1 sigue el procedimiento básico, el operario 2 sigue el mismo procedimiento, el operario N va a seguir el mismo procedimiento básico. Entonces, este procedimiento está claramente establecido
definido, ¿no? Para que los trabajadores lo puedan seguir, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, aquí en este nivel no se puede modificar ningún objetivo o meta, ninguna disposición, ni siquiera el método lo puedo yo cambiar. ¿Está claro? Esto tiene que pasar por un comité o por un informe al gerente o al jefe respectivo superior para que pueda aprobar o decidir algún cambio que se pueda hacer. Los planes también se establecen cuáles son los productos resultados finales esperados, en qué plazos, ¿no? Es decir, si va a ser un día, 2 días, horas o semanas, o con fecha, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? ¿No? Puede ser una persona, 2 personas, 3 personas, pero ahí indican los nombres de las personas que tienen que ejecutar. Este es el planeamiento operacional. Disculpen. Planeamiento adaptativo. Este es un enfoque que se ha estado tratando de establecer, pero que también está presente en el planeamiento estratégico y el planeamiento prospectivo. Planeamiento adaptativo, como su nombre lo indica, es un planeamiento que se adapta a los cambios ambientales, ¿no? Entonces, los planes estratégicos son diseñados considerando no solo el presente, sino sobre todo el futuro, claro, porque yo no puedo fijar una estrategia hoy, ¿no? 9 de octubre de 2023, si no tengo ninguna idea de qué cosa es lo que va a pasar de acá a 5 años, ¿no? Si yo tengo un plan para 5 años, yo tengo que saber mínimo qué va a pasar de acá a 5 años. Entonces, cuando yo diseñe la estrategia, esa estrategia debe ser capaz de funcionar, ¿no? Capaz de operar a lo largo de esos años, ¿sí? Entonces, los planes estratégicos son diseñados no solo considerando el presente, sino sobre todo el futuro. Ahora, por otro lado, estos planes son válidos en la medida que en el diseño de estos planes fueron incorporados información del futuro, como lo vamos a ver. Cuando hemos hablado de la monitorización ambiental, que básicamente es un seguimiento, un acompañamiento a los principales eventos surgidos en el ambiente o potenciales eventos, ¿no? También a la identificación de tendencias ambientales, ¿no? Les decía que con esa información tú ya podías generar un escenario futuro probable, pues esa es la información que tú puedes incorporar a tu plan, ¿no? Ustedes ya tienen una primera herramienta que les puede ayudar en alguna medida a incorporar información del futuro. ¿Está claro? Entonces los planes pues, son válidos en la medida de que fueron diseñados con incorporación de información del futuro. Eh, para este tipo de planeamientos, las técnicas de prospectiva ayudan bastante, ¿no? Permiten crear escenarios para obtener información del futuro probable. Ya las técnicas de prospectiva es otro nivel, ¿no? Pero con la monitorización ambiental, tranquilamente ustedes podrían configurar o diseñar un escenario futuro probable de máximo hasta tal vez 5 o 6 años, ¿no? Para más años necesitan utilizar técnicas de prospectiva. Eh, Bien, ya entramos entonces al concepto del planeamiento estratégico. A ver cómo estamos. Señor Adrián, Sí, profesora. ¿cuál es su apellido? Disculpe. Ah, Arguedas. Arguedas. Es que como le vi con el nombre, no lo ubico. ¿Tiene alguna consulta? No, no, profesora, todo bien. Ya. Señor Jean-Pierre Flores, Sí, profesora, buenas tardes. ¿alguna consulta, señor Flores? No, profesora, todo claro. Ya. Vamos a entrar al tema de planeamiento estratégico, el concepto. Ya hemos hecho una entrada, hemos hecho una comparación del planeamiento en el siglo pasado, el planeamiento tradicional versus el planeamiento de este siglo, características de un planeamiento cada vez flexible, adaptativo, ¿no? Este concepto de planeamiento estratégico que están viendo es un concepto, por así decirlo, intermedio, ¿no? No es un planeamiento prospectivo, obviamente, pero es un concepto intermedio que te permite incorporar información de futuro. A ver, vamos a describirlo entonces.
El planeamiento estratégico es un proceso participativo, ¿está claro? También es un proceso continuo y es un proceso holístico que potencializa las fuerzas de una organización como un todo, o sea, en su conjunto total, en la búsqueda del futuro elegido. ¿Por qué? Porque obviamente los objetivos y metas en un plan estratégico, ¿dónde están los objetivos? Están en el presente, pasado, futuro. ¿Dónde están los objetivos? ¿Qué dice el señor Ruiz? Ruiz Tafur. Señor Ruiz Tafur. Señor Ruiz Tafur. Usted no es de mi curso. ¿Y por qué se ha puesto en mi sala, joven? ¿Usted de qué, con qué profesor está? ¿Cómo? Entonces, cada área, cada división, cada gerencia tiene que saber qué le corresponde. Por otro lado, la importancia del planeamiento estratégico es que nos permite reducir o evitar actividades desconexas o actividades desconectadas o actividades que no tienen nada que ver con lo que está buscando la empresa, ¿no? Entonces, no vaya a ser que de repente el jefe un día venga y quiera hacer otra cosa diferente a lo que está en el plan. Eso no se puede hacer. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque todo lo que se hace dentro de la empresa ya está presupuestado, ¿no? Todo lo que hace la empresa ya tiene recursos destinados para ello. Entonces no se puede estar generando actividades pues que no tienen nada que ver con los objetivos y metas para los cuales se ha trazado el plan, ¿no? Por otro lado, el planeamiento estratégico lo que busca evitar o reducir también son los conflictos dentro de la empresa. ¿Conflictos entre qué cosa? Conflictos entre el interés personal y conflictos con el interés institucional. ¿Cuál es el que debe primar? ¿Cuál prevalece? ¿El interés personal o el interés institucional? Institucional, ¿Cómo? de interés institucional. Ya, ese es un parecer. ¿Quién más? Señor Monsalve. Pero no está el señor Monsalve. Señor Howard. Estoy tomando nota que no se encuentra, ¿eh? Howard no está. Monsalve no está. A Sí, ver. estoy, profesora. Y estoy preguntando, joven. Sí, Respuesta. puede ser, puede ser la pregunta de nuevo, disculpe. Y a ver, no está, pues, joven. Tiene que estar atento a la clase, joven. No Sí, porque es profesor. virtual, usted deja ahí, lo deja aprendido y se va por otro lado, o no está presente. ¿Ya? Estoy consultando de cuál es lo más importante, el interés personal o el interés institucional. ¿Cuál prevalece? El institucional. Ya van dos. Señora Adrián, ¿usted qué dice? Institucional también, profesora. La señora Stoquilca, Sí, profesora, personal diría. ya, o están adivinando. Miren, en el siglo pasado, este es un paradigma, en las empresas se consideraba que el interés institucional era el más importante. ¿Está claro? Después surgieron, recuerden cuando hemos hablado de los diferentes enfoques, del enfoque de los recursos humanos, ¿se acuerdan? Ya no recuerdan las teorías, tienen que revisar sus teorías para el examen, jóvenes. En el enfoque de recursos humanos, ¿qué cosa se observó? El enfoque de los recursos humanos, enfoque administrativo, lo que estaban buscando es resaltar o mostrar la importancia del recurso humano, de las personas. Entonces decían que las personas eran las más importantes, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos en este siglo XXI, no sé si les dije en algún momento, que en este siglo XXI los extremos han desaparecido. No hay extremos, no hay blanco, no hay negro. Lo que es un siglo en la cual uno tiene que aprender a ser equilibrista. Tiene que estar en el centro, equilibrio. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si yo considero que el interés institucional está por encima de las personas, como muchos de ustedes lo han dicho. Significa que la persona está por debajo, ¿está claro? Entonces significa que no respeto los horarios de trabajo, como ustedes han visto. Hay gente que entra a las 8 pero no sabe qué hora sale, ¿no? A veces no le respetan feriados, sábados o domingos, ¿no? ¿Está claro? Ese es ya básicamente avasallar al personal. Porque recuerden que las personas también tienen vida propia, tienen familia, tienen novia, estudian de repente otras cosas, o practican deportes, qué sé yo, pero tienen su vida propia, no son máquinas, ¿no? Entonces, al primar o al prevalecer el interés institucional, pues termina avasallando a las personas. Del otro lado, ¿qué pasa si las personas están por encima de la institución? También ocurre lo mismo. Se va a perjudicar la institución, ¿no? Entonces, en este siglo y con este tipo de planeamiento, ¿qué cosa se busca? Es equilibrar, conciliar. Por eso es que en el plan estratégico no solamente debe estar los intereses institucionales, también el interés personal, darles los espacios, darles las capacitaciones, darles los bonos si corresponde, etcétera, etcétera, todo cumplir con lo personal. Entonces, esos conflictos desaparecen. Entonces, hay otro paradigma, por ejemplo, y tiene que ver también con esto del interés personal o interés institucional, ¿no? En la cual, pues, en el siglo pasado siempre existía alguien gana y alguien pierde. Yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, o tú ganas, yo pierdo, ¿no? Era así, era una, otra cosa, ¿no? Hoy en día ya ese paradigma se ha roto, porque hoy en día nadie hace negocios, nadie establece relaciones para ganar más que el otro. Lo que se busca es un nuevo paradigma, que ya está operando en muchos casos, es el ganar-ganar, ¿no? Entramos en sociedad, entramos en convenios, entramos en el acuerdo, pues para ganar y ganar. En el caso del interés personal, interés institucional, también lo mismo. Si las personas se desarrollan, las personas están saludables, las personas están equilibradas, pues van a tener y dar su mejor desempeño, van a entregar su mejor potencial a la institución y por ende la institución se va a beneficiar. ¿Está claro? Por eso es que se tiene que conciliar, ¿sí? Bien, la otra importancia del planeamiento estratégico es que al momento de diseñar, elaborarlo, pues se busca dinamizar a la organización. Se tiene un mejor conocimiento de la empresa, ¿no? Entonces se genera un clima organizacional mucho más favorable y sobre todo se ejerce un mejor control. El plan estratégico como documento per se es un documento también que permite el control, porque en ese documento, ¿qué cosa establezco? Establezco metas, objetivos, programas, plazos, recursos. Entonces es un documento que yo puedo utilizar como punto de referencia para medir, ¿no? Y saber y conocer si realmente estoy avanzando, cuánto estoy ejecutando, qué estoy consumiendo, ¿no? Por eso es que el planeamiento estratégico también me permite un mejor control. Y por otro lado, hay que reconocer de que el éxito de una empresa va a depender siempre de la relación que esta empresa tenga con su ambiente. ¿De acuerdo? Si ustedes como se darán cuenta, en todo está presente el ambiente, jóvenes. Por eso es que mi incidencia en que ustedes sepan correctamente describir un ambiente, qué cosa es clasificar el ambiente, qué cosa es una tendencia ambiental. No sé si se dan cuenta por el desarrollo de todas las materias que estamos viendo, pues todo redunda en eso, ¿no? Entonces, el éxito de una empresa va a depender mucho de la relación que esta empresa tiene o mantenga con su ambiente. Y por otro lado, hay que reconocer que una empresa o cualquier organización sin objetivo no tiene posibilidades de desarrollo, menos de sobrevivencia, ¿no? Entonces no puede haber empresas o organizaciones que estén así deambulando, ¿no? Están a la deriva, ¿no? Como un barco a la deriva, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de contar con un plan estratégico? Se obtiene un mejor desempeño, ¿no? Una actuación sistemática, mayor flexibilidad, mayor conocimiento del ambiente, porque obviamente los tomadores de decisión, los jefes están obligados a mirar hacia afuera qué cosa está pasando en el ambiente. Por eso es que cuando ustedes han presentado los casos y presentaban su línea de tiempo, les he incidido en ese aspecto, ¿no? De que ustedes tienen que saber mirar para afuera, ¿no? No solamente miro para adentro qué hace la empresa, sino también miro afuera qué está pasando, ¿sí? Entonces ustedes se acostumbran a eso, mirar adentro y mirar afuera, ¿está claro?
Entonces, tienen un mayor conocimiento del ambiente y por otro lado, las decisiones que se tomen van a estar mejor fundamentadas y obviamente van a ser mucho más ágiles, ¿no? Porque todo el mundo tiene conocimiento. Y eso, pues, obviamente se va a lograr en base a su sistema de comunicación, ¿no? Que ya hemos visto que el sistema de comunicación es uno de los sistemas clave de la empresa, ¿sí? Ya lo hemos revisado. Por otro lado, es importante el planeamiento y no, porque nos trae el beneficio de que todo lo que estemos desarrollando, todas las actividades que estemos programando, ¿no? Todos los planes, proyectos, pues tienen que estar presupuestados. Entonces, por ende, por conclusión, todo plan estratégico tiene que ir con un plan presupuestal, ¿sí? Entonces, no se consigue un plan estratégico si no tiene un plan presupuestal. ¿Qué pasa si tienes un plan estratégico pero no tienes el presupuesto? Obviamente eso simplemente va a ser una foto, un bonito documento que posiblemente no se lleve a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el presupuesto. Características de planeamiento. Ya habíamos señalado que el planeamiento no es un producto, ¿no? No es un documento, ¿está claro? Es un proceso, hemos señalado, ¿no? Esto también es una diferencia muy importante con el enfoque tradicional de planeamiento, con el modelo tradicional de planeamiento del siglo pasado. En el siglo pasado, y les vuelvo a repetir, hoy en día todavía hay empresas que trabajan de esa manera, pero yo prefiero, que son pocas, ¿no? Obviamente. En el siglo pasado se daba mucha importancia al documento, al producto, ¿no? Es decir, yo tengo mi documento en físico o virtual que dice planeamiento estratégico de la empresa tal al 2025, por decirlo, ¿no? Entonces, ese documento podría haber sido elaborado por una consultora o podría haber sido elaborado por una persona o dos dentro de la empresa. Entonces, ese documento pasaba por la aprobación ya sea de un directorio, de un consejo, ¿no? Dependiendo cómo esté organizada la empresa, ¿no? Y por ende ya se daba por tomado como un documento oficial a nivel de toda la empresa. ¿Qué le quedaba a las demás áreas, a los demás niveles? Simplemente ejecutar ese plan estratégico que se había aprobado, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, se daba mucha importancia a lo que es el producto, ¿no? Pero no cómo se procesaba, cómo se generaba el documento. Pero hoy en día, en los planes estratégicos, ¿no? Se da mucha importancia al proceso, es decir, cómo se logra diseñar ese planeamiento. ¿Quiénes participan en ese planeamiento? ¿Con qué información y recursos trabajan para diseñar ese planeamiento? O sea, todo eso es importante. Por eso es que estas tres características. Dígame. Disculpe, Sí, señorita Katen. disculpe, profesora. Sí, le escucho. No, disculpe, se me prendió el micro. Ah, ya. Yo pensaba que me quería preguntar. A veces piden disculpas porque quieren interrumpir. Ya, a ver. Les estaba hablando de las características del planeamiento, que ya lo hemos visto en el concepto, y les estaba reiterando por qué se tiene que considerar como un proceso, ¿no? El planeamiento como proceso, el planeamiento tiene que ser participativo. Es decir, debe, como su nombre lo dice, ¿no? Participativo debe involucrar, comprender, si se quiere, a toda la plana gerencial. Es decir, si hablamos del sistema gerencial, deben estar ahí todos los gerentes, ¿está claro? Porque ellos son los que van a decidir cuál es el rumbo que debe seguir la empresa. Entonces, al ser participativo el planeamiento, va a generar compromiso e identificación. ¿De quiénes? De los gerentes, ¿no? De los tomadores de decisión. Porque como han participado en su diseño, pues van a defender obviamente ese documento, ¿no? Y saben lo que se quiere hacer. Esa es la primera característica. Tiene que ser participativo. Y por otro lado, en esto de participativo se resalta mucho la importancia de la mirada de varias personas, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? En el siglo pasado, una sola persona o una consultora podía elaborar tu plan y te entregaba un documento, un producto, ¿no? Pero hoy en día eso ya no es suficiente por la complejidad del ambiente, ¿no? El ambiente en el siglo pasado era mucho más predecible, pocos cambios, no había mayores problemas. Pero hoy en día, siglo XXI, el ambiente es complejo, cambiante, dinámico. Entonces requieres más cabezas, más personas mirando esa complejidad. Entonces, tienes estos gerentes, ¿no? Este sistema gerencial. Ay,
Disculpen, ¿alguien está abriendo su micrófono o me quiere consultar algo? Disculpen. Hola, ya. Paitamala, Sí, profesora, dígame. ¿escucha las filtraciones de voz? No, antes solo de la compañera Caterine, pero No, pero ahorita ahorita, también te filtró un poquito. entonces voy a estar Y atento cuando yo porque escucho así me interrumpen, jóvenes. A ver, muy bien. Voy a seguir. Cierre su micrófono. Eh, Estábamos hablando de la característica de participativo. El otro aspecto que les estaba diciendo, de que se requiere también que más personas, ¿no?, se integren, ¿no?, a esta formulación del plan, para efectos de poder aprovechar justamente esas perspectivas de estas personas, el enfoque de las personas, las experiencias, conocimiento de las personas. Estas personas están viendo un ambiente complejo y por ende estas propuestas de solución, planteamientos de solución tienen que ser integradas. Entonces esas propuestas se enriquecen con la mirada de varias personas, ¿no? A diferencia del siglo pasado en la cual tenías un ambiente tranquilo, casi predecible, tú no necesitabas tantas personas. Por eso es que a veces el gerente o el dueño de la empresa armaba su plan o contrataba una consultora y tenía ya su documento. Y lo único que hacía era difundir en los diferentes niveles para que se ejecute. Eso era el planeamiento en el pasado. Entonces ya estamos describiendo por qué esta característica de participativo es necesario en estos planeamientos estratégicos. La otra característica es que el planeamiento tiene que ser continuo. No basta con que ya se aprobó el documento, ¿no?, generado, ya todo el mundo está de acuerdo, y total, nadie le hace seguimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es cierto, tú has hecho un planeamiento, ¿no?, incorporando información del futuro, pero alguien tiene que estar vigilando qué está pasando en el ambiente. ¿Está claro? Entonces, por eso se dice, el planeamiento tiene que ser continuo, es decir, debe haber una evaluación tanto los objetivos y planes en función del ambiente, ¿no?, en la cual está trabajando la empresa, ¿verdad? Porque ese ambiente está sujeto a cambios, ¿sí? Entonces, ¿con qué finalidad? Por ejemplo, esto del COVID, eh, se tenía noticias sobre el COVID antes de que pasáramos toda esa encerradera que hemos tenido, ¿no? Por todo ese bloqueo, toda esa fractura que se ha vivenciado en el mercado, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Se tenían noticias al respecto sobre esos virus, ya habían publicaciones, ojo. Entonces, la pregunta es cuántas empresas conocían de esas publicaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con que alguien esté monitoreando qué pasa en el mundo, qué pasa en el ambiente, qué pasa con la tecnología, qué pasa con los cambios sociales, qué pasa con las guerras, ¿no? ¿Qué pasa con las sanciones, etcétera, etcétera? Alguien tiene que monitorear. Entonces, yo tengo un plan estratégico que está aprobado para el 2025, el 2030, ya perfecto. He incorporado información del futuro, perfecto, pero el ambiente constantemente está sujeto a cambios. Entonces, esto del COVID, por ejemplo, ha sido como una fractura, ¿no? Para toda la economía, no solamente nacional, sino también mundial. Y si ustedes se han dado cuenta, las empresas que se han levantado rápidamente han sido las grandes y las medianas que han estado debidamente estructuradas tecnológicamente, ¿no? Entonces, pero de algunas medianas para las pequeñas y micro, obviamente, pues ha sido catastrófico, ¿no? O sea, poca capacidad de respuesta. Entonces, estas empresas pues hacen justamente este seguimiento, por eso ese planeamiento tiene que ser continuo. No es que ya tengo el plan aprobado y me olvido del plan, yo tengo que seguir monitoreando qué está pasando afuera para ver cómo eso me puede impactar o qué ajustes tengo que hacer a mis planes y a mis objetivos, ajustes, ¿está claro? La otra característica del planeamiento es que el planeamiento tiene que ser holístico. Y el holístico tiene que ver con el conjunto total, es decir, los planes tienen que ser de conocimiento total de la empresa. Es decir, toda la empresa debe saber cuáles son los planes estratégicos. ¿Cuál es el plan estratégico, perdón, que se debe seguir en la empresa? Entonces, ¿cómo se logra esa característica? Cuando hablamos de holístico, es que los planes tienen que ser coordinados
y tienen que ser integrados. Cuando hablamos de coordinación, la coordinación se plasma, se ejecuta en un mismo nivel jerárquico. ¿Está claro? Es decir, gerente con gerente, técnico con técnico, jefe con jefe, ¿está claro? Director con director, o sea, ese es un solo nivel. La coordinación se da en un solo nivel, en el plano horizontal, vamos a decir. Y la integración de los planes se da en diferentes niveles, es decir, jefe con subordinados, ¿está claro? Gerente con subordinados. El gerente o el jefe traduce, ¿no? Hace de conocimiento a sus subordinados de lo que se va a desarrollar. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, de forma horizontal, has coordinado los planes y de manera vertical las has integrado. O sea, de esa forma tú logras esta característica de planeamiento holístico, tiene que ser holístico. Esas son las tres características importantes del planeamiento. ¿Cuáles son las posturas o estilos de planeamiento que se han podido observar? Eso también es un trabajo de Russell-Lakeoff. Russell-Lakeoff, además de esa primera publicación que les señalé en 1971 o 70 creo que fue, La Era de los Sistemas, tiene otras publicaciones como Planeamiento Idealizado, por ejemplo, ¿no? Ese es otro enfoque, otra definición de planeamiento que Russell-Lakeoff. Y dentro de ello también él ha citado o ha descrito cuáles son los estilos, o ha reconocido, perdón, estilos o posturas de planeamiento. Según Eckhoff, tiene se identifican cuatro tipos de estilos o posturas, ¿no? El estilo pasivo es aquel planificador que no hace nada, ¿no? O aquí empresa que no hace nada, ese es el estilo pasivo. Y el estilo reactivo es aquel que primero observa, luego actúa, ¿está claro? El estilo preactivo, optimizador también se le conoce, es el que hace lo mejor posible, es el que optimiza. Los tres primeros estilos, si se dan cuenta, son a un nivel pues en la cual no se está, que te van a funcionar perfectamente para un ambiente casi estable, predecible. ¿Está claro? Que te podría funcionar. Y muchos lo han seguido, ¿no? Y el último estilo, que es el estilo que se demanda hoy en día, es el estilo proactivo o también conocido como estilo interactivo. ¿Qué significa ser proactivo o ser interactivo? Es aquel individuo, aquel planificador que hace suceder las cosas, que crea oportunidades, crea futuro. ¿Está claro? Crea futuro. Es una persona, es un planificador que no cree que pues ya la suerte está determinada de las organizaciones, ¿no? La vida de uno ya no está pues determinado, ¿no? O sea, ya está descifrado, ¿no? Está establecido y no puedo hacer nada, ¿no? Sino que este estilo cree en que todo parte desde el presente, ¿no? Desde el presente, con las decisiones que uno tome, con las actividades, acciones, proyectos que desarrolle desde el presente, pues esos puntos, esos elementos ya están definiendo el futuro. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes observan que una empresa es líder, hoy es líder en su sector, líder, ¿no? Es que esa empresa no lo hizo ayer, no lo hizo hoy. Eso lo ha desarrollado, lo ha trabajado con años de antelación, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos hoy en día es reflejo de lo que se ha desarrollado en el pasado, ¿no? Y si ven usted una empresa que fracasa es porque en el pasado no se hizo gran cosa por asegurar el futuro de la empresa. Muchas empresas a veces se crean solamente para aprovechar un nicho de mercado, un espacio, ¿no? Una oportunidad, ¿no? Pero termina la oportunidad y ya la empresa no sabe qué hacer, ¿sí? Bien, ¿cómo observamos nosotros ese estilo proactivo interactivo? Acá vamos a ver un ejemplo. En el caso de, fíjenme cómo está esto. Aquí se me está yendo ya la energía, la batería se estaba yendo. Por ejemplo, el lanzamiento de nuevo producto, ¿no? Cuando uno lanza un nuevo producto, por ejemplo, en la década de 90, 95 o 93 tal vez, se dio mucha importancia a los granos naturales, ¿no? A los granos naturales indígenas, por así decirlo, ¿no? De la sierra, ¿no?
Y uno de esos granos, obviamente por su alto valor proteico, era la kiwicha, o es la kiwicha todavía a la fecha, ¿no? Entonces las empresas empezaron a lanzar productos con kiwicha, ¿no? Entonces algunos dulce de kiwicha, popcorn de kiwicha, o sea, no tan procesados, ¿no? Entonces, cuando bueno, el mercado que observa, o sea, un producto kiwicha, por más que te vendan y te digan que es altamente nutritivo, pues generalmente pues hay que conocer cuáles son los gustos de los clientes, ¿no? Y se generó un rechazo a ese producto, ¿no? A pesar que sí sabía que es bueno, etcétera, etcétera, pero no había el mayor consumo, no solamente como prueba. Entonces hubo rechazo, indiferencia del mercado en general. Entonces, esta es una situación lógica, ¿no? Simplemente tú lanzas tu producto, no haces nada y esperas que el mercado lo reciba porque tú le vendes las ventajas correspondientes. Pero si a ese producto tú le agregas otras cosas, por ejemplo, el nombre también es un factor que determina la preferencia de muchos consumidores. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado el Kiwi Fresh, ¿no? O los Kiwi Locos que han desaparecido, pero creo que el Kiwi Gen todavía está presente. Entonces, ya utilizar esos nombres, no kiwicha, propiamente dicho, ¿no? Le agregas otros, más una campaña publicitaria, ¿no? Y este rubro, esta herramienta de la publicidad es una de las más poderosas para generar cambios en el mercado, cambios en las preferencias del consumidor, generan interés y aceptación en el consumidor, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de cómo modificar una situación que si tú no aplicas esta campaña publicitaria más una con marcas de productos o productos nuevos, pues obviamente no vas a generar esa aceptación. Y sí, efectivamente, al generarse este tipo de productos, sí generó interés, aceptación y tuvo muy buenas ventas, ¿no? Ahora, no sé por qué los Kiwi Locos desaparecieron, no tengo idea, pero Kiwi Fresh, hasta donde sé, era un producto que se exportaba. Kiwi Gen me parece que todavía sigue en los mercados, ¿no? Son productos un poco caros, me parece, no sé cómo estarán ahora, ¿no? Pero sin embargo, sí lograron capturar ese interés. Dentro de lo que es el planeamiento estratégico, hay un enfoque que se conoce como la administración estratégica, ¿no? Entonces, como dice, administración estratégica. Es una administración volcada hacia el diseño, elección e implementación de la estrategia. Entonces, esta administración incluye la planeación estratégica, la implementación y su evaluación. Entonces, ¿cuáles son las fases que comprende la administración estratégica? Primero, identificar misión, objetivos y estrategias actuales de la organización. Obviamente esto se va a dar si es que la empresa tiene un plan estratégico, ¿está claro? Analizar el ambiente. ¿Para qué analizamos el ambiente? Para identificar oportunidades y amenazas. ¿Sí? Analizar los recursos de la organización. ¿Para qué analizamos a la organización? Para identificar fortalezas y debilidades. Ojo, estoy hablando de la palabra analizar. Pero para analizar, ¿qué requiero? Información. Ojo. Y eso se llama diagnosticar. Primero diagnostico, recojo información del ambiente, recojo información de la empresa, pues a partir de esa información puedo hacer el análisis y determino estos elementos, oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades. Por otro lado, conocidos estos elementos, se procede a revalorar las misiones y objetivos de la organización, se formulan las estrategias, se implementan las estrategias, se evalúa el proceso. Entonces, se dice administración estratégica porque toda la administración está volcada justamente a lograr resultados, a cumplir con las estrategias que se han establecido, ¿no? Y obviamente tener los mejores resultados, como les acabo de decir, ¿no? Eh, con la administración estratégica también lo que se busca es crear algunas competencias distintivas para la empresa, ¿no? Cuando se habla de competencia distintiva, nos estamos refiriendo a las habilidades y recursos únicos que determinan las armas competitivas de la organización. Es decir, ¿qué la hace diferente a la empresa de los demás? O la pregunta sería, ¿por qué los clientes me tendrían que preferir a mí? Está claro, como empresa, ¿no? ¿Qué cosa le atrae de mi producto o servicio? ¿O qué cosa es lo que valora el cliente sobre mi producto y servicio? ¿No?
Esa es la competencia distintiva. Puede ser habilidades, recursos únicos que determina obviamente esas diferencias. El análisis interno y externo, como les había señalado, para poder hacer este análisis interno-externo, yo tengo que tener un diagnóstico interno. Y cuando hablo de diagnóstico interno, es describir el ambiente interno de la empresa, ¿no? ¿Están siguiendo con esos jóvenes qué cosa es ambiente interno? Acá no quiero que se vayan a confundir. Señor Mejía, Franco. Bueno, señor Franco Mejía no está. Señor, a ver, ¿a quién no le he llamado? Señor Adrián, Sí, profesora, todo correcto. señor Adrián, no estoy hablando de que si es correcto o no. Sí, 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 le entiendo lo de ambiente interno, que es diferente ambiente. Ya. O sea, cuando hablamos de ambiente interno no va a estar confundiendo con la caracterización del ambiente propiamente dicho y que se refiere a todo lo que está fuera de la empresa. Acá estamos precisando qué cosa es ambiente interno, todo lo que está dentro de la empresa. En el planeamiento estratégico se introduce esta diferencia entre ambiente externo y el ambiente interno. Entonces, una vez obtenido ese diagnóstico interno, esa descripción del ambiente de la empresa interno, se hace un análisis, ¿para qué? Para identificar las fortalezas y debilidades. Con respecto al ambiente externo, el diagnóstico externo, es la descripción del ambiente externo de la empresa, o ambiente propiamente dicho, como lo hemos denominado. Se hace un análisis de ese ambiente externo y se identifican amenazas y oportunidades. ¿Sí? Bien, acá algunas definiciones, qué cosa es fortaleza, qué cosa es debilidad, qué es oportunidad, qué es amenaza. Pues creo que alguno de ustedes creo que se adelantó en el curso, me empezó a poner fortaleza, debilidad, y le dije que no les iba a revisar porque todavía no les había dado la clase. Pues acá está la diferencia, qué cosa es cada uno. Cuando hablamos de fortaleza, nos estamos refiriendo a toda diferenciación conseguida por la empresa que le proporciona ventaja operacional. Es como decir que la fortaleza es una característica, una cualidad, ¿no? Positiva, ¿no? Que la diferencia de la empresa y que obviamente es razón por la cual tiene ventaja, ¿no? La fortaleza es una variable controlable, porque la fortaleza depende de quién, de la empresa. ¿Está claro? La fortaleza depende de la empresa. Es decir, si la empresa no hace nada por mantener esa fortaleza, la puede perder. ¿Está claro? Entonces, la fortaleza es una variable controlable porque depende de la empresa. La debilidad puede ser una situación adecuada, ¿no? Que le proporciona desventaja operacional a la empresa. ¿Está claro? Podríamos decir que la debilidad son aspectos, vamos a decir, negativos, ¿no? Que no le favorecen a la empresa. Pero, sin embargo, la debilidad también es una variable controlable. ¿Qué significa? Que depende de la empresa que esa debilidad persista o que esa debilidad desaparezca y se convierta más bien en una fortaleza. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ese es el ambiente interno. Para el ambiente externo, las oportunidades y amenazas. Con respecto a las oportunidades son fuerzas ambientales incontrolables. Recuerden que todo lo que está fuera de la empresa no se puede controlar. Nosotros no podemos controlar. ¿Está claro? Salvo en el ambiente directo o de trabajo en la cual nosotros tenemos algún tipo de relación contractual, ya sea con proveedores, clientes, banca, etcétera, etcétera. Con aquellos con quien tengamos algún convenio, alguna relación contractual, pues ahí podemos nosotros influenciar, tener cierto control, pero en general nosotros no podemos controlar a las empresas, no podemos controlar el avance de la tecnología, no podemos controlar las leyes, ¿no? Las normas, la sociedad, la convulsión, el terremoto, o sea, todo lo que está afuera no lo puedo controlar, ¿sí? Entonces, las oportunidades son fuerzas ambientales incontrolables que pueden favorecer la acción estratégica de la empresa si es que son conocidos y aprovechados satisfactoriamente a tiempo. ¿Está claro? La pregunta, ¿toda oportunidad debe ser aprovechada?
¿Qué dice el señor Astoquilca? ¿Ya regresó, señor Astoquilca? Yo estoy acá, profesora. Ya, le pregunté hace un rato, no estaba. A ver, ¿toda oportunidad debe ser aprovechada? No toda, profesora. ¿De qué depende? Eh, bueno, usted dijo del ambiente en general. Un ratito, profesora. No, La oportunidad está afuera, joven. Ya, no he escuchado. Ya. A ver, vamos a ver al señor Franco Mejía. No sé si regresó Franco Mejía. No, se fue de paseo. Señor Flores. Sí, profesora. Yo creo que eh, de tomar o no las oportunidades dependería en todo caso del ambiente interno de la empresa o de los recursos que la empresa posea. A ver, no entiendo cómo que del ambiente interno, sea más específico. ¿De qué depende? De los recursos que la empresa disponga en ese momento. Más que los recursos de la capacidad, ¿te refieres? La capacidad que tenga la empresa para poder aprovechar esa oportunidad. ¿Está claro? Porque no para todos es una oportunidad aprovechable, ¿no? De repente puedes decir, ¿sabes qué? Ese es un negocio redondo, como a veces dice, oye, es negocio redondo, tú compra, importa y vas a vender como pan caliente. A veces entre los empresarios señalan esas cosas, ¿no? Pero si uno ve simplemente ese punto de ganancia, porque a veces la gente se deja impresionar por lo que son las ganancias, pero no se da cuenta de la capacidad que tiene para lograrlo. O sea, el personal con la cual cuenta, el tiempo que dispone, la manera como va a llegar a los clientes. O sea, todos esos elementos tienen que ver para aprovechar una oportunidad. Porque si no tiene esas condiciones la empresa, simplemente esa oportunidad se puede transformar en qué cosa, en una amenaza. Está claro, de repente se embarcó en ese proyecto, compró esos productos importados para venderlos y no los vendió. ¿Te das cuenta? Esto ya no era una oportunidad, sino una amenaza. ¿Sí? Entonces, las condiciones internas. Eh, muy bien. Ay, ¿quién me contestó? Disculpe, ya lo perdía. Señor, Flores, ¿su apellido? Flores. Flores. Se me perdió acá, le he bajado el cursor. Ya, señor Flores. Muy bien. Eh, sigamos. Entonces, el aprovechar las oportunidades va a depender de la capacidad, de las condiciones que tenga la empresa para aprovechar. ¿Está claro? Si no tiene esas condiciones, no tiene esa capacidad, esa oportunidad se puede transformar en amenaza, ¿sí? Con respecto a las amenazas, también son fuerzas ambientales incontrolables que crean obstáculos a la acción estratégica, que también podrían ser evitados si son conocidos a tiempo. ¿Está claro? Eh, aquí cabe lo que les acabo de señalar, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar todo, pero sí podemos monitorear. Nosotros podemos detectar eventos, identificar tendencias, ¿no? Para efectos de ver si eso va a representar una amenaza o una oportunidad para la empresa. Algunos ejemplos. ¿Cómo se define la fortaleza, la debilidad y las amenazas y las oportunidades? Así como lo están viendo ustedes en pantalla, la definición de cada uno de estos elementos tiene que ser de manera bastante objetiva, clara, contundente, ¿no? Eh, para efectos de que después podamos hacer una evaluación del posicionamiento estratégico de la empresa, ¿no? Porque todos estos estudios que nosotros hacemos de fortaleza, debilidad, amenazas y oportunidades es para poder determinar cuál es la posición estratégica de la empresa. Por ejemplo, fortaleza, personal altamente capacitado. O sea, si ustedes le hizo personal altamente capacitado, ¿qué les viene a la mente? Que esa empresa cuenta con el personal, o sea, todo su personal está altamente capacitado, es el mejor personal que puede tener la empresa. O sea, se nota claramente la fortaleza, sí. La otra fortaleza, por ejemplo, que podrían encontrar es marca reconocida, ¿no? De repente, Bimbo, ¿no? Bimbo, ¿quién no identifica Bimbo, ¿no? Con los ositos, Bimbo, ¿no? ¿Está claro? O de repente esto de las zapatillas, Nike o Adidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya esas marcas han quedado impregnadas, ¿no? O de repente la marca Donofrio, por ejemplo, ¿no? Uno dice, de Donofrio, piensa en chocolate o en panetón, ¿no? Entonces, ha quedado impregnado la marca Donofrio. Entonces, es una fortaleza.
Entonces, es una fortaleza porque en la medida de que tu marca sea reconocida, tú puedes lanzar productos o servicios relacionados, ¿no? Entonces, ven tu marca y puedes invitar a los clientes de que, bueno, dice, eso sí lo conozco, ¿no? Lo voy a probar o simplemente lo voy a usar o lo voy a comprar. Con respecto a la debilidad, por ejemplo, también de igual manera hay que redactarla de forma bastante objetiva, directa. Tecnología obsoleta, por ejemplo. La tecnología obsoleta se entiende pues de que, bueno, es una tecnología pues no moderna y está ultrapasada, hay que precisar inclusive en algunos casos qué tipo de tecnología, ¿no? ¿No? Puede ser tecnología, no sé, en cuanto a información, tecnología de producción, tecnología de alimentos, o sea, ¿qué tipo de tecnología nos estamos refiriendo? Pero lo cierto es que decimos tecnología obsoleta de acuerdo a lo que maneja la empresa. Otra debilidad común en las empresas es personal desmotivado. Esa es una debilidad típica. El personal desmotivado puede deberse a diferentes factores, ¿no? Las condiciones de trabajo son muy pobres, el clima organizacional es también pobre, hay mucha desconfianza, ¿no? Y eso, inclusive las remuneraciones de repente, pues hace tiempo están con los mismos honorarios, no hay ningún bono, no hay ningún ajuste, entonces todo eso genera desmotivación. Y la desmotivación conlleva que las personas no estén al 100% a veces de sus capacidades, ¿no? No es porque lo quieran hacer adrede, sino simplemente es una desmotivación, es algo interno del individuo, pero que también afecta a la empresa. Oportunidades, por ejemplo, también de manera contundente, ¿no? Tratado de libre comercio. Acá se tendría que precisar con qué país, ¿no? Pero tratado de libre comercio es una oportunidad por donde se lo mire, ¿no? Ya sea con Europa, con Asia, con América, ¿no? Hay diferentes TLC que ha firmado el Perú con la India, con Rusia, qué sé yo. Entonces, los tratados de libre comercio son como carreteras, son como pistas, ¿no? En la cual uno puede ingresar como empresa, ¿no? Pues y va a poder colocar sus productos o adquirir productos o insumos para su empresa. Entonces, esa es una oportunidad, porque el Tratado de Libre Comercio lo respalda, lo avala, ¿no? Lo acoge. Otra oportunidad, dependiendo de la empresa, si es una empresa que está en el rubro, por ejemplo, de productos naturales, de repente, por ejemplo, una oportunidad de consumidores con preferencia por productos naturales. ¿Qué se observa en el ambiente? Que los consumidores prefieren los productos naturales, ¿no? Entonces, si yo soy una empresa que estoy en ese rubro, pues ahí puedo generar diversos productos, ya sean bebidas, postres, galletas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con productos naturales, ¿no? No químicos. Otra amenaza común que ustedes van a encontrar, por ejemplo, competidores internacionales. Obviamente acá puede ser competidores internacionales de dónde provengan, ¿no? Puede ser chilenos, mexicanos, colombianos, dependiendo. Eso ya, dependiendo del tipo de empresa, ustedes ya pueden precisar algunas amenazas de qué corte son, ¿no? Si es para el sector calzado, para el sector de repente petrolero, son diferentes tipos de competidores internacionales, ¿no? Puede ser ingleses también, ¿no? La otra amenaza son las regulaciones cambiantes. Y aquí dentro de las regulaciones cambiantes, ojo que estoy diciendo de forma general, pero ustedes pueden precisar acá, puede ser el tema ambiental, ¿no? Puede ser el tema económico, de repente las tasas de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? O los aranceles, qué sé yo, ahí podría haber regulaciones, ¿no? Que se precisan, pero que son cambiantes. O sea, toda regulación que cambia, es decir, le están cambiando las reglas de juego, es una amenaza para cualquier empresa. Si nosotros vemos lo que está pasando en nuestro país, pues de nuestro país ha habido mucha fuga de inversores, ¿no? Y la fuga de inversores no se ha ido por el COVID, ¿no? La fuga de inversores se ha ido más bien por el tipo de gobierno que hemos tenido, las políticas que se han aplicado, las pobres políticas que se han aplicado. Entonces no hay condiciones para que se pueda invertir. Ustedes saben que los empresarios pues no van a ir a un país a invertir para que luego de repente pues tenga problemas con su inversión, ¿no? Y por ende, como las condiciones económicas tampoco son favorables, pues ya prácticamente el mercado está desapareciendo para poder colocar determinados productos. Entonces, lo que genera es justamente un espacio que no favorece, ¿no? A ese tipo de inversiones y hay fuga de capitales, ¿no? Entonces, hemos pasado así por varios años en los cuales muchas empresas
Inclusive ya antes de que empezara la pandemia, ¿no? Desde el 2019, ¿no? Con los gobiernos anteriores, ¿no? De transición y no sé cuánto que se ha producido desde Kuczynski, creo que estamos con esta inestabilidad, ¿no? Han conllevado que se vayan alejando las inversiones, ¿no? Pero bueno, esos son los aspectos que se deben encontrar como amenazas y la manera como se debe precisar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este FODA, profesor, una pregunta. Soy Turín, este FODA, ¿quién lo debe realizar? ¿El, el mismo personal de la empresa o alguien externo? Estamos en el tema de planeamiento estratégico, señor Turín, y los planes estratégicos lo elaboran, lo diseñan, ya sea el sistema gerencial, ya sea un comité que exista dentro de la empresa o el grupo que haya decidido la empresa para que lo haga. Entonces, cuando tú elaboras el plan estratégico, ahí defines misión, visión, objetivos, etcétera, etcétera, pues ahí haces tu análisis ambiental, que corresponde hacer un estudio del ambiente interno y un estudio del ambiente externo. Y ahí tú defines esas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Eso es parte del trabajo del planificador, vamos así decirlo, del que planifica. No sé si me entienden. Sí. ¿Ya? Esto no es de que cada persona desde su punto de vista, ¿no? Le late, le parece, ¿no? Esto tiene que ser sustentado, ¿no? Acá les estoy haciendo un pequeño ejemplo de cómo se debe definir, pero obviamente estas definiciones parten de esta información, de estos diagnósticos, de esto, ¿está claro? Entonces usted tiene que tener información que respalde todo lo que usted está sustentando. Usted me dice que hay una fortaleza, ¿de dónde salió esa fortaleza? ¿Sí? Entonces, esa descripción del ambiente interno, usted lo puede estructurar ya sea por procesos, por sistemas, infraestructura, claro, tecnologías de repente, ¿no? Y a partir de ese diagnóstico usted va determinando qué cosas hay en procesos, qué hay en sistemas, qué hay en tecnologías, y de repente en infraestructura, ¿no? Va precisando, ¿no? De acuerdo al interés que tenga obviamente la empresa, ¿no? Y sobre la base de esa información, usted recién identifica fortalezas y debilidades, ¿no? No sé si está claro, señor Turín. Sí, sí, profesor, claro. Pero que generalmente he visto y he escuchado que algunas, bueno, empresas de menor tamaño seguramente, ¿no? Que, Ujú. que contratan a gente externa para que le pueda hacer esto, ¿no? Un tipo de plan, me Eso es imagino. lo que le estaba explicando desde el inicio, no sé si me ha podido escuchar, ¿no? Este tipo de trabajos era propio del siglo pasado. Como te dije, muchas empresas hoy día, sobre todo pequeñas, algunas medianas y otras pequeñas, todavía están utilizando esa metodología, vamos a decir, ese enfoque tradicional de planeamiento que ya no funciona. No funciona. Se tiene que generar otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que el jefe o el gerente, el director, no sé cómo está estructurada la empresa, conoce a la empresa? El consultor puede tener una mirada en cuanto a lo que es el tipo de metodología, cómo procesar la información, eso te puede ayudar el consultor. Pero quien finalmente provee la información, quien define esos elementos es el mismo gerente, el mismo integrante de ese grupo de planificación. Ellos son los responsables. Entonces, la figura ha cambiado totalmente hoy en día, ¿no? Por eso es que se entiende el planeamiento como un proceso. A ver, los demás jóvenes, señor Juárez, señor Quispe Guayamis, ¿qué dice señor Quispe Guayamis? Quispe Guayamis no estaba desde hace rato, lo he llamado y no estaba. No, pues ahora es la primera vez que me llamas. Ya, a ver, señor Quispe Guayamis, ¿qué dice? Sobre que con respecto a lo que dijo mi compañero, acerca Ajá, con de... respecto a lo que estamos hablando acá de planeamiento estratégico, el análisis interno, externo, sobre la metodología, ¿está todo claro? Sí, pues ahora ¿Tiene todo alguna claro. pregunta, señor? Bueno, parece que no hay preguntas.
A ver, voy a repasar por última vez la asistencia, jóvenes, a ver los que no me han dicho. A ver, Alejandro Arguedas, Sí, presente, profesor Arguedas. Astoquilca, Presente, profesora. Bazán, Presente, profesora. Cárdenas, Flores, Presente, profesora. Guamaní, Presente, profesora. Howard, Presente, profesora. Juárez, Presente. Mejía Cabrera, Mejía Pinto, Monsalve. Monsalve también se ha ido. Ah, bueno, Monsalve no es. Mejía también. Ya. Monsalve no está. Paitamala, Presente, profesora Paitamala. Quispe Guayamis, Presente, profesora. Quispe Paliza Presente, profesora. y Turín. Ya, entonces no está Alejandro, no está Cárdenas y no están los dos Mejías, ni Cabrera, ni Pinto, ni el señor Monsalve, ¿ok? Ya, perfecto. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, Profesora, disculpe, en el caso de la monografía yo quería hacerle una pregunta. El día miércoles impreso lo tenemos que entregar a su persona, ¿no es cierto? sí, tiene que ser impreso el avance, no va a ser exposición, ojo. Ok, entonces el miércoles nos reunimos para entregar solamente el avance de la monografía. Eso era todo, profesora, gracias. Ya, a ver, Profesora, una consulta. dígame. Acerca del parcial, ¿el parcial también vendrá parecido, o sea, como las PCs o agregar algo más como teoría? Ah, ya. Gracias por su pregunta, señor Juárez. Más bien les quería señalar lo siguiente. Este, ¿qué pasó acá? Ah, ya. Eh, no sé qué les parece, eso ya con el delegado de repente lo pueden conversar. Yo estaba planteando para que el día lunes se tome el examen parcial. El día lunes. El día lunes sería el lunes 16 de octubre. Señor Paitamala, ¿me escucha? Sí, profesora. Sería de coordinarlo, tal vez, A ver, si todas mis ustedes compañeras. coordínenlo y si es factible, porque yo quería hacerme algunas revisiones médicas, pero si me dicen que no, profesora, quiero miércoles, ya pues igual, yo me ajusto, ¿sí? Pero yo, Sí, está bien. si ustedes Yo le pueden voy el a. día lunes, pero para eso tendrías que hacer como un escrito, ¿no? Para que estás de acuerdo con que el día miércoles, perdón, el día lunes 16 se tome el examen parcial. El Ok. miércoles podríamos ver, a ver si están de acuerdo, ¿está claro? Sí, El normal. miércoles, En todo caso, ese mismo mientras día. tanto usted lo consulta, ¿no? Pero si hay alguno que dice, no, no quiero, ya basta con que uno no quiera, ya pues se toma el miércoles, ¿sí? Yo no tengo ningún problema, en todo caso postergo lo que tengo que hacer, Está bien. ¿ya? Muy bien. Para el parcial, les pensaba enviar el caso, ¿no? Pero eso voy a verlo todavía, no sé si mandarles el caso para que lo puedan leer, ¿no? Y ya estén más preparados, pero me he dado cuenta que en el mismo examen creo que se han puesto a leer muchos, entonces no sé para qué les voy a mandar por adelantado el caso si no lo van a leer. ¿Quiénes han leído el caso por adelantado, por ejemplo, eso de la práctica que les mandé? Yo lo leí, profesor Turín, sí lo había leído. Sí, pero la mayoría no ha leído, entonces ¿para qué les mando el caso por adelantado? No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Quieren que le mande el caso por adelantado del examen? O mejor el Sí, mismo día profesor. del examen se Sí, ponen a leer. profesora. Profesora. Sí, por favor, profesora. Pero tienen que leer jóvenes, pues. Yo lo mínimo, mira, la profesora me manda el caso, yo ya me lo voy aprendido al revés y al derecho, entonces, ¿ya qué me puede preguntar la profesora? ¿Qué hemos tocado el curso? Sistema tal, factores tal, o sea, no pueden hacer eso jóvenes, ambiente, que el monitoreo, o sea, jóvenes, ¿pueden o no pueden? Entonces, tienen que leer el caso, pues, entender de qué trata el caso, ya no recién a última hora, pero oye, ¿de qué cosa trata? ¿Qué cosa me quiere decir? No, pues ya, ahí ya perdieron tiempo, jóvenes, ¿sí? Muy bien, jóvenes, nos vemos el miércoles entonces, muchas gracias, buenas tardes a todos. Envíe, profesora, por favor, el caso y las preguntas. Buenas tardes entonces, gracias. Hasta luego.